La notación lógico-matemática. Esta notación es la que domina todos los ejercicios que hay de la ciencia. Todos. Todas las ciencias están hechas en base a esta notación lógico-matemática. ¿Qué pasa? No es sencilla, no es fácil, es rigurosa, como hablamos en la clase, pero una vez te adaptas a estos procedimientos, el mundo, la percepción que tienes del mundo es totalmente diferente. Y una vez logras tener una percepción diferente, tú misma te has dado cuenta de que las cosas se ven de otra manera y esos ejercicios que te parecían ridículos, sin sentido y materias que odiabas pueden llegarte a fascinar. Que esperemos que suceda. Y si no sucede, por lo menos la domine. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Este ejemplo yo lo tomé el hacer unas arepas para la familia. Vamos a explicar esto con un proceso lógico matemático. Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos como primer paso, ya dijimos en clase, la definición. Entonces hay que definir varios términos. El primero, ¿qué es hacer una arepa? Y segundo, ¿qué es la familia? ¿Sí? Recuerda que aquí no damos por sentado nada, sino solo los axiomas. Y los axiomas, que son los términos que ya te di en clase, no están aquí puestos. Así que hay que llevar estos términos que están aquí a los términos de axiomas. El primer término de axiomas que te di fue el de variable. Entonces, hay que llevar estas cosas que están aquí a términos de variables. Entonces, las variables pueden ser de dos tipos. Puede ser cualitativa y cuantitativa. Entonces, cuando hablamos de cualitativa, hablamos de características. De características. Cosas que no necesariamente se pueden medir, pero sí se pueden ver, se pueden percibir. Pero no se pueden necesariamente medir. Entonces, son características. Ahora, el otro tipo de variable es la cuantitativa, que es la que se mide. Entonces, aquí hablamos de las cosas que se miden. Hacer una arepa. ¿Cuál es su cualidad? ¿Qué es la que la define como una arepa? Ahí fue a la página de Harina Pan y decía que una arepa es efectivamente una tortilla, una especie de tortilla hecha de harina de maíz. Ahora, cuantitativamente, ¿qué es una arepa? Una arepa, si hablamos de qué está hecha de harina, como dice su propiedad cualitativa, pero ¿cuánta harina? Entonces, ahí es donde vemos, vamos a hacer de 1 kilo de harina, que es como vienen los paquetes, que como uno la compra, ¿cuántas arepas salen? Yo digo que 10, para no hacer unas arepas chiquitas. Hay unos que dicen que 20, que no sé qué, pero simplemente tomamos un número para medir. Entonces empezamos a definir esto en variables. La variable que yo tomé fue 10, de un paquete salen 10. 1 entre 10, eso ya tú lo sabes perfectamente, ya hiciste esa cuenta en tu cabeza, es 0,1. 0,1 ¿qué? Estamos midiendo el kilogramos. Esto es 100 gramos. 100 gramos es algo que tú puedes percibir, tú sabes cuánto es una bolsita de 100 gramos. Ahora, no solo con harina se hace una arepa, sino con agua. Entonces, ¿cuánta agua? Aproximadamente podríamos decir que una taza de agua. Una taza de agua son aproximadamente 0,25 litros. Lo que sería, si lo vamos a una notación más sencilla, 250 mililitros. 250 mililitros es aproximadamente una maltica, es un pote de este tamaño. Si mezclamos estas dos cosas, podríamos decir, es decir, al mezclar estos dos, podemos llamar este proceso mezcla como M. Aquí ya estamos utilizando una variable, una notación. Esto es que para decir mezcla, vamos a usar la letra M. Entonces, al mezclarlo, obtenemos una arepa. Hay que darle forma, evidentemente, pero no podemos llegar hasta los extremos del rigor en este momento. Después vemos qué carrizo es. Entonces ya tenemos definida la arepa en variables cualitativa y cuantitativa. Ahora podríamos hablar de la familia. Entonces la familia vamos a definirla simplemente como el número de personas que viven en la misma casa que yo. Ese número lo vamos a denotar con la letra M. ¿Sí? Ya tenemos dos variables, la M y la N. Ahora, a mí me gustaría definir este poco de números también en otra variable. Y yo le puse el nombre de unidad de arepa. Entonces, esa unidad de arepa es obtenida por estos ingredientes. Entonces, cuando mezclamos, aquí podemos de una vez definir, cuando mezclamos 100 gramos más 250
50 mililitros de agua. Aquí tendríamos que poner gramos de harina. Obtenemos una unidad de arepa. Con eso se hace una arepa. Ahora la arepa no está hecha. La arepa hay que meterla en una cocina y hay que cocinarla con un instrumento muy especial. Este instrumento muy especial es lo que nosotros llamamos un budare, ¿verdad? Entonces, este budare también hay que definirlo, porque si no, ¿dónde hacemos la arepa? La arepa no está hecha. Tenemos una unidad que se puede convertir en arepa. Entonces, para convertirla hay que aplicar el budare. Y este budare hay que calentarlo. ¿Cuánto hay que calentarlo? Ahí venimos otra vez a la variable. Hay que definirlo en cantidad. Entonces, ¿cuánto hay que calentarlo? También investigando, vi que en una cocina aproximadamente de gas llega a 220 grados centígrados. Y un budare promedio, calculándolo yo, son como 30 centímetros. Que 30 centímetros es aproximadamente un poquito más grande que una hoja. ¿Sí? Como 3 centímetros más. Entonces, un tamaño así de un budare es un budare normal. Entonces, 30 centímetros de diámetro. 30 centímetros. ¿Cuántas arepas caben en un budare? Ahí vendríamos a tener que calcular el área del budare y tendremos que calcular el área de la arepa. ¿Cuál es el diámetro de una arepa promedio? Entonces, unos 10 centímetros, que aquí está una regla, unos 10 centímetros son aproximadamente una arepa ni muy grande ni muy pequeña, una arepa promedio, y eso nos conviene porque si tenemos que esto vale 10, idealmente aquí podrían entrar 3 así pegaditas una al lado de la otra, y además, como estamos hablando de diámetro, esto mide también lo mismo así que podrían entrar también 3 así. Si te fijas, entonces hacemos los diámetros de las arepas, entrarían de esta forma, idealmente 5 arepas. Vamos a tratar de hacer un análisis un poquito más realista. Como queremos dar cierto margen entre arepa y arepa, vamos a suponer, vamos a dejar un margen de lado y lado. Si aquí hay 30 completo, aquí la mitad sería 15. Entonces, si podemos dejar 2,5 y 2,5 de este lado, aquí hay 10. Ahora esto también lo podemos hacer aquí, 2,5 y 2,5. Entonces, donde se cruzan estas líneas, ahí cabe una arepa perfectamente de 10 centímetros. Esto lo hacemos en las 4 partes que nos quedan aquí, que acabamos de dividir el budare. Entonces decimos que normalmente con un espacio holgado pueden entrar 4 arepas en el budare. Entonces, aquí ya tenemos que las arepas en un budare están entre 1 y 4. Esto es una notación matemática, no me voy a extender ahorita explicándolo, pero ahí estamos ya definiendo. Ahora, lo último que nos queda es definir el tiempo que estas arepas tienen que estar aquí. Supongamos este tiempo unos 15 minutos. Acabamos de utilizar otra variable, t, para llamar tiempo. Entonces, 15 minutos. Entonces, definimos el proceso de hacer arepa para la familia. Entonces, si tomamos una unidad de arepa que está definida como la mezcla de aproximadamente unos 100 gramos de harina más unos 250 mililitros de agua, tomamos esto, esta es nuestra base, debemos tener este material, la mezcla de estas dos cosas. Ahora esto hay que ponerlo en un proceso, este proceso es el de introducirlo en un budare. Entonces ponemos aquí que se coloca en un budare entre 1 a 4 de estas señoritas unidades. Aquí está la variable, entre 1 y 4 de estas, hasta completar n. ¿Quién era n? El número de personas que tengamos en la familia. Entonces, agarramos, ahora si lo hacemos en lenguaje normal, agarramos una cantidad de harina y de masa, la mezclamos más o menos para n cantidad de personas y la ponemos en el budare
entre 1 o 4, si tenemos que cocinar para 8 personas, entonces debemos completar esta cantidad n. Si n es igual a 8, tenemos que el número más alto que puede llegar a este es 4. Entonces, ¿cuántas veces tendremos que repetir el proceso hasta completar n? 2 veces. Este es el proceso de definir algo científicamente y rigurosamente. A esto aún le falta muchísimos detalles, pero es una aproximación a todo lo que veremos en ciencia, tanto en matemática, como puede ver, aquí estamos trabajando con variables, y física. Tuvimos que hablar de temperatura, tuvimos que hablar de cantidades, de sistemas de medida, de conversiones, hicimos conversiones, y también tuvimos que hablar de química, tuvimos que hablar de la mezcla de cosas, y tuvimos que hablar de cómo estas cosas pasan de un estado a otro, a una arepa cruda a una arepa cocida. Entonces, fíjate que todo está conectado. Para aprender de una ciencia debemos aprender de la ciencia misma. Ahora tú, en tu proceso, que ya me lo mandaste, vas a tratar de hacer todas estas mediciones, de pasarlo a variables, tanto cualitativas como cuantitativas. No es un proceso sencillo, a mí me tomó bastante tiempo llegar a esto, pero el esfuerzo de que tú vayas trabajando esa manera de ver el mundo como lo hacen los científicos te va a permitir entender cuando un problema científico se te ponga al frente, que es lo que al final tú quieres, que cuando estemos en el examen esto no te parezca chino, sino que tú digas, ah, esto es esto, esto y esto, y lo puedas manejar con total soltura.